Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con lo que es la clase de física, que fue con lo que nos está dejando el profe Julio. Eh, Vamos a estar haciendo clases virtuales hasta que podamos volver a concurrir al instituto y terminar de ahí las clases de forma presencial. Espero que sea muy pronto. Eh, Así podemos despejar dudas. Igualmente yo después les voy a dejar mi mail por si hay alguno que tenga alguna consulta y la puede enviar por ahí. Bueno, vamos a continuar. Yo ahí estuve viendo el video que mandó Julio. Él estuvo trabajando todo lo que es la resistencia, ¿sí? Trabajó todo lo que es la resistencia y les estuvo explicando que había una forma de calcular esa resistencia, ¿sí? Que es R igual ρ por L sobre S, en la cual nosotros ahí estamos teniendo lo que es ρ, la resistencia específica, ¿sí? La letra ρ es la resistencia específica, L es la longitud y S sería la sección. Ahí Julio les estuvo mostrando con el ejemplo de lo que sería una manguera de agua, ¿sí? Nosotros acá tenemos la resistencia específica, que ustedes la van a encontrar en la tabla del apunte y van a ver de que va desde lo que son los elementos más conductores hacia los menos conductores, como la baquelita, ¿sí? O la cerámica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Vamos a empezar a calcular valores de resistencia. Pero, previamente a eso, ¿qué es lo que vamos a estar tratando? Vamos a volver a retomar un tema que vimos la clase pasada, que era la conversión de unidades. Como Julio lo explica en el video, nosotros vamos a tener lo que es la unidad fundamental, que se representa con la letra omega, y vamos a tener múltiplos y submúltiplos. En los submúltiplos, que vale tanto para lo que es la parte de resistencia como voltaje o como la corriente, que es lo que él explica, ¿sí? Que son las tres unidades que conforman la ley de Ohm. Nosotros vamos a tener, en el caso de la resistencia, el miliohm, ¿sí? El micro ohm, el nano ohm y el pico ohm. Acá lo vamos a dividir. Y en lo que sería la parte de múltiplos, vamos a tener el kilo ohm, que está representado con una letra K, y el megohm con la letra M mayúscula, ¿sí? Esos serían los múltiplos que nosotros vamos a trabajar. Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta acá es que cuando nosotros queremos pasar de la unidad fundamental hacia el kilo, ¿sí? Queremos hacer ese pasaje de ohm a kilo ohm, nosotros vamos a dividir por 1000. Y si queremos pasar de ohm a megohm, vamos a dividir por 1.000.000. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros queremos pasar de kilo ohm a ohm o de megohm a ohm? Bueno, la cuenta sería a la inversa. De kilo ohm a ohm
yo multiplico por 1000 y de megohm a ohm yo multiplico por 1.000.000. Ahora, cuando yo realice, por ejemplo, una conversión de una unidad fundamental, en este caso es el ohm, ¿sí? De ohm a miliohm, acá voy a multiplicar por 1000. Si quiero pasar de ohm a microohm, yo multiplico por 1.000.000. Para nano voy a multiplicar por 10 elevado a la 9 y para pico por 10 elevado a la 12. Ahora, al igual que como pasó en el pasaje de ohm a kiloohm, cuando yo quiero pasar de una unidad muy chica, ¿sí? En este caso el mili, al ohm, tengo que dividir por 1000, acá divido por 1.000.000, acá divido por 10 a la 9 y acá divido por 10 a la 12. Bueno, esto es una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta, que cuando yo tengo la unidad fundamental del ohm, ¿sí? Tengo los múltiplos y los submúltiplos, esto también sirve para lo que es la corriente, que está representada en amper, y para la tensión, que está representada en voltios. Entonces, esta conversión es válida tanto para amper como para voltios como para ohm, que son las tres partes que van a formar una ley muy importante que vamos a utilizar nosotros, que es la ley de Ohm. Entonces, vamos a hacer ahora algunos ejercicios. Vamos a calcular la resistencia para un conductor de cobre que tiene 10 metros de largo, longitud, y tiene 4 milímetros de sección. Ese es el primer ejercicio que vamos a hacer. Después vamos a calcular la resistencia para un conductor de plata, que como bien ya les explicó Julio,
O sea, los conductores que nosotros estamos utilizando en lo que serían los cables o componentes van a ser de cobre, ¿sí? Nunca van a ser de plata u oro o alguna de los otros componentes que yo pongo acá, porque son muy caros. Entonces nosotros siempre vamos a trabajar con el cobre. La plata de 100 metros y una sección de 1 milímetro. Vamos a calcular para el aluminio de 50 metros de longitud, 2 milímetros, y por último vamos a calcular con el oro ...25 metros y una sección de 1,5 milímetros. Eso nosotros vamos a estar sacando acá lo que es la constante, ¿sí? Que según lo que tenemos en la tabla, la resistencia específica del cobre es 1,56 por 10 a la menos 6 ohm por centímetro. De la plata es 1,49 por 10 a la menos 6 ohm por centímetros. Del aluminio es 2,56 por 10 a la menos 6 ohm por centímetro. Y por último, el oro, que es 2,02 por 10 a la menos 6 ohm por centímetro. Si ustedes ven más abajo de la tabla, y como ya les mencioné antes, a medida que nosotros nos vamos acercando a la parte de, por ejemplo, la mica, el vidrio, la porcelana, ¿sí? La baquelita, que está por ahí, son componentes que presentan mucha resistencia, y a eso se lo llaman materiales aislantes, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos acá son los materiales conductores. Entonces, esto van a ser las resistencias que nosotros vamos a empezar a calcular ahora. Una vez de que ya lo tienen calculado, vamos a subir, ¿sí? Les voy a subir los resultados como explicó Julio de manera virtual. Bueno, ahora vamos a continuar, ¿sí? Con un concepto que por ahí yo se los voy a agregar a algo que ya les dio Julio, que es la ley de Ohm, ¿sí?
como él les explicó, la ley de Ohm es una ley muy importante que nosotros vamos a trabajar y ustedes la tienen que saber. Y más adelante ahora, cuando continuemos, van a ver que la van a empezar a utilizar. Bueno, ¿qué es lo que dice la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional a la tensión aplicada, ¿sí?, e inversamente proporcional a la resistencia por la que circula. Entonces, nosotros estamos teniendo la fórmula que es I igual B sobre R. Esa es una de las fórmulas que nosotros vamos a tener en la ley de Ohm. Entonces, si vemos la corriente, va a ser directamente proporcional a la diferencia de potencial, ¿sí?, o a la tensión que circula en el circuito, e inversamente proporcional a la resistencia. Nosotros de acá también podemos despejar lo que sería el cálculo de la tensión, ¿sí?, que la tensión siempre va a ser igual a la corriente por la resistencia, y por último la resistencia va a ser igual a la tensión sobre la corriente. Recuerden que nosotros de ahora en más vamos a graficar lo que es tensión con la letra B corta, corriente con la letra I, y resistencia con la letra omega. Esto me pareció importante de que ustedes ya lo fueran sabiendo y que se lo informáramos nosotros, ¿sí?, para que ya lo sepan y puedan calcular de ahora en más todos los ejercicios que se les van a ir planteando. Así que recuerden que la corriente, ¿sí?, en la ley de Ohm, la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional a la tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Entonces, ahí ya teníamos todo lo que sería la ley de Ohm. Entonces, ahora me parece apropiado agregarles unas cositas a lo que ya le fue dando Julio. Vamos a hacer ahora unos ejercicios para aplicar la ley de Ohm. Y les quiero por ahí machacar algo que le fue diciendo Julio con el tema de las unidades. Como nosotros siempre acá trabajamos con unidades muy chiquitas, sería bueno de que ya fueran sabiendo cómo hacer esos cálculos para no cometer ningún error ni nada. Entonces, si nosotros tenemos como unidad fundamental cuando hacemos el cálculo, tenemos la tensión, ¿sí?, para la resistencia tenemos el ohm, el resultado siempre
nos va a dar en amperes. ¿Sí? Esto teniendo en cuenta la fórmula de la corriente, P sobre R. Ahora, si nosotros tenemos como unidad fundamental de tensión, seguimos teniendo el voltio, pero acá ya en la resistencia nos cambia y en vez de tener ohm tenemos kilo ohm. El resultado nos va a dar en miliamperes. ¿Sí? Fíjense que acá, si aumenta la resistencia, baja la corriente. Y por último, continuamos con la unidad fundamental de tensión, ¿sí? El voltio. Y si como unidad de resistencia nosotros estamos teniendo el megohm, el resultado de la corriente va a ser en microamperes. ¿Sí? Recuerden que mili siempre es por 10 a la menos 3 amperes y micro es por 10 a la menos 6 amperes. Entonces, ya teniendo esta tabla, nosotros ahora podemos hacer ejercicios, ¿sí? De pasajes y de completar. Por ejemplo, ahora yo voy a poner una tabla en la cual nosotros vamos a tener que completar, ¿sí? Con lo que falte. Acá van a completar con lo que les esté faltando. Entonces, si yo tengo 12 voltios y 2,2 miliamperes, ¿qué resistencia voy a tener? Bueno, el valor de la resistencia, ¿sí? Va a ser el voltaje sobre la corriente, ¿sí? Esto es únicamente aplicación de la ley de Ohm. Acá lo que les voy a pedir es que el resultado, ¿sí? El resultado ya sea de la resistencia o la corriente, lo expresen en ohm para el caso de la resistencia, en ohm y en kilo ohm, y para el caso de ohmegón, según corresponda. Para el caso de la corriente, lo expresen en miliamperes, microamperes, más que nada para empezar a trabajar con lo que es la conversión de unidades, ¿sí? Entonces, tengo 10 voltios, 6,8 kilo ohm. Bueno, calculo la corriente. $15 miliamperes (2,2 K)
¿sí? Siempre tengan en cuenta las unidades que están utilizando. Ahí es megón, me confundí. Bueno, entonces, esta tabla es la que ustedes van a expresar en sus carpetas. Tengan en cuenta unidad de resistencia y corriente, lo expresan en ohm, kiloohm y megohm, y para la corriente la van a expresar en miliampere, microampere y ampere. ¿Sí? Eso es más que nada para ir teniendo un buen manejo de lo que son las unidades. Ahora, vamos a empezar a llegar a la última parte, que es a donde vamos a empezar a ver lo que son las conexiones. Como ahí ya les estuvo explicando Julio, ustedes van a tener dos conexiones, la conexión serie y la conexión paralelo. A donde nosotros tenemos en el serie
es cuando tenemos una resistencia seguida de otra resistencia, ¿sí? Donde comparten, ¿sí?, uno de sus terminales, lo comparten entre sí. Eso es lo que sería la conexión serie. Ahora, la conexión paralelo es cuando comparten ambos extremos. Es decir, que si yo acá tengo un camino por el cual va a circular la corriente, si ustedes pueden observar, acá la corriente va a circular únicamente por esa sola, por ese solo camino, ¿sí? En cambio acá, al estar conectado de esta forma, cuando la corriente llegue a este punto, se va a dividir en dos caminos, ¿sí? Un camino para la izquierda y otro camino para la derecha. Cuando yo tengo este tipo de conexión, es cuando tengo una conexión paralela. Ahora, ¿cómo vamos a calcular una resistencia en serie? Una resistencia en serie, ¿sí?, la resistencia equivalente, va a ser igual. Vamos a ponerle R1 más R2, o sea, vamos a poner R1 más R2 más todas las resistencias que ustedes tengan conectadas de esta forma. Ahora, cuando nosotros queremos calcular una resistencia en paralelo, lo podemos hacer de dos formas. Cuando tenemos únicamente dos resistencias, como en el caso del dibujo, vamos a tener el producto sobre la suma. ¿Qué quiere decir? Que acá voy a tener R1 por R2 sobre R1 más R2. Tengan en cuenta que nosotros estuvimos viendo la clase anterior para el caso de los capacitores y van a decir, pero vos me dijiste que para el capacitor era... Bueno, en el caso del capacitor se ve totalmente al revés de la resistencia. Pero para las resistencias, estas son las dos formas de calcularlo, ¿sí? Resistencia serie es R1 más R2 más la cantidad de resistencias que estén conectadas de esta forma, y la resistencia en paralelo es R por R1 por R2 sobre R1 más R2. Cuando hay más de una resistencia, de dos resistencias, perdón, por ejemplo, hay tres resistencias conectadas en paralelo, ahí la fórmula ya cambia. Ahí voy a tener que la resistencia equivalente va a ser igual a la inversa de la suma de las inversas. ¿Qué quiere decir? 1 dividido 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Fíjense que acá es para utilizar, sí, les voy a poner acá un signito para que ustedes tengan en cuenta que es solo para dos resistencias, ¿sí? Y este que ustedes están teniendo acá es para la cantidad n de resistencias que ustedes vayan a tener, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros ahora vamos a calcular.
Entonces vamos a calcular en serie las siguientes resistencias. R1, 1 kilo ohm, fíjense que tienen parte de resistencias en kilo ohm y resistencias en ohm. Entonces acá cuando ustedes realicen la conversión tienen que tener en cuenta, ¿sí?, las unidades, porque si no les va a dar mal. Vamos con el otro ejercicio. Bueno, esos van a ser los ejercicios que van a realizar para lo que es la conexión en serie, ¿sí? Tengan en cuenta el tema de las unidades. Por ejemplo, acá estamos trabajando con kilo ohm y aparece una resistencia en ohm. Acá están trabajando en kilo ohm y aparece una resistencia en megohm. ¿Sí? Acá también, caso de con megohm,
kilo ohm, ohm, y acá con kilo ohm y con megohm. Yo voy borrando así, pero ustedes pueden ir poniendo pausa en el video. Bueno, se me cayó el pizarrón. Pueden ir poniendo pausa en el video y van copiando todo, ¿sí? Bien, y por último vamos a estar viendo lo que es la conexión paralelo ¿sí? La conexión paralelo, que como ya les dije, lo podemos calcular de dos formas. Entonces yo ahora les voy a dar ejercicios en los cuales ustedes van a tener que utilizar las dos fórmulas, ¿sí? Al igual que en el ejercicio anterior, tengan cuidado con las unidades con las cuales están expresadas las resistencias.
Bueno, esos van a ser los cálculos que ustedes van a realizar. Acá les voy a hacer una aclaración, ¿sí? Porque lo más probable es que ustedes vayan a pensar de que el resultado está mal o hay algún inconveniente. En la conexión paralelo, ¿sí? Siempre en la conexión paralelo, el resultado, o sea la resistencia equivalente, tiene que ser menor a la menor resistencia implicada en el mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y se lo voy a poner otro color. Esto dice que si en el caso del primer ejercicio, que tengo dos resistencias y una es de 56K y la otra es de 100K, el resultado siempre tiene que dar menor de esta resistencia. Caso contrario, si a ustedes el resultado les da mayor, ¿sí?, que el número de la menor resistencia que están teniendo acá, está mal. Tuvieron algún error en alguna parte del ejercicio. Entonces esto ustedes lo pueden tomar como regla para poder saber si el ejercicio está bien planteado o no. Bueno, esto es todo lo que vamos a dar por esta clase virtual. Yo después voy a ver si les subo todo esto ya en formato digital. Todo lo que fuimos hablando se lo puedo subir y vamos a ir haciendo las correcciones de los ejercicios. Así que bueno, gracias por todo y espero que puedan resolverlo. Y como les había dicho, ¿sí?, voy a borrar esto, voy a escribir mi mail por si hay alguno que tenga alguna consulta. Mi mail es alexisf.conte@gmail.com. Así que cualquier cosa se comunican conmigo. Bueno chicos, que tengan una buena semana. Hasta luego.